Revolución Cubana. 1868 comienza el ingenio azucarero de Majagua, la guerra de los 10 años, cuando la clase baja cubana y algunos terratenientes deciden terminar con la colonia española y la esclavitud. Por el sentimiento independentista no estaba maduro y se firma la paz antes de conseguir el objetivo. Surge un nuevo pensamiento revolucionario que se consolida José Martí, un célebre escritor político cubano. La ideología de Martí consistía en el fin del dominio colonial español, lograr la unidad de todos los cubanos en la república y paralizar el expansionismo estadounidense, que ya invierte millones en el azúcar, tabaco y minería cubana. Martí reúne en Nueva York a veteranos de la guerra de los 10 años y funda un partido revolucionario cubano que en 1895 impulsa la guerra independentista, una guerra que le costa la vida a Martí. 1902. Con una Cuba independiente puede hacer peligrar las inversiones estadounidenses en la isla en 1898. Los Estados Unidos intervienen en la guerra independentista y terminan de derrotar a España respaldado por su victoria. Los Estados Unidos ocupan la isla. Los cubanos se ven obligados a optar por aceptar una ocupación lisa y sana de los estadounidenses, obtener una república solo supervisada por ellos. En 1901 se sanciona la nueva Constitución cubana, en la que los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir directamente en la isla si considera que se está violando derechos o libertades. Así, con una disimulada violación de libertades cubanas, se crea la República de Cuba. La isla cambia simplemente de dueño, ya no son los españoles que lo explotan, sino Estados Unidos. En 1902 asume sin elecciones el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Su gobierno formaliza los vínculos de la dependencia impuesta por los Estados Unidos, que se beneficia de Cuba económicamente. La falsa independencia no ha traído ninguna mejoría a las clases bajas. En las plantaciones sigue explotando a los trabajadores y las industrias, el incipiente proletariado apenas tiene un salario decente. En 1920 cae el precio del azúcar y Cuba sufre una tremenda crisis financiera. Ese mismo año se realiza el primer Congreso Obrero Independiente y surgen movimientos intelectuales y estudiantiles de izquierda y imperialistas. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador autoritario y represor, que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y ataca duramente a sus retractores. Surgen las protestas y dos huelgas generales en 1929 y 1933. Machado huye del país mientras que sus seguidores son perseguidos. El poder recae en una petarquía que nombra un nuevo jefe de ejército llamado Fulgencio Batista. Batista oprime a sus opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940 y en medio de la Segunda Guerra Mundial, Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, quien ya había gobernado a Cuba entre 1934 y 1944, desencadena un golpe de estado que derriba al gobierno de Carlos Prió Socarrás, corrupto presidente de la República Neocolonial. Así, Batista invalida las elecciones que se avecinan, donde debía resultar claro ganador el Partido del Pueblo Cubano. Un joven abogado se opone al golpe militar, Fidel Castro Ruz, convencido de que el golpe priva de toda posibilidad a la lucha política. Castro crea, junto a Abel Santamaría y otros, una organización clandestina de jóvenes estudiantes y trabajadores, muchos de ellos provenientes de las filas del Partido del Pueblo Cubano, y asaltan a la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel de Moncada, el 26 de julio de 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba, y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamón, ambos en la parte oriental de la isla de Cuba. Aunque el asalto fracasó militarmente y muchos de los involucrados, así como Abel Santamaría, fueron asesinados por la represión de la dictadura de Batista, Fidel Castro, su hermano Raúl, Francisco Medina y otros lograron, aunque prisioneros, sobrevivir. Enfrentados a un tribunal, Fidel pronuncia su alegato de autodefensa, La historia me absorberá, donde plantea el programa del Moncada, integrado por las medidas sociales y económicas que hubieran tomado los revolucionarios de haber tenido éxito en ese momento.
En ese alegato se convierte Fidel de acusado a acusador, echándole en cara al gobierno todos los asesinatos que por tantos años han existido en la isla, por todas las malas situaciones de la vivienda cubana, de la salud y educación. Tras 22 meses de prisión en la isla de Pinos, Fidel y sus compañeros son amnistiados por el régimen batistiano, merced a la presión popular. Al comprobar la imposibilidad de la lucha política pacífica, Fidel se dirige a México, desde donde también visita Estados Unidos, organizando una expedición para trasladarse a Cuba y comenzar una lucha armada. Es así que se organiza la expedición del yate Granma, tras un delatado plan anterior de travesía, a la que se suman, entre otros, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Ya antes de partir de Cuba se había creado formalmente el Movimiento 26 de Julio, M267. En el exilio, este movimiento firma pactos con otras fuerzas que propugnan la lucha armada como única vía para sustituir al dictador. El Directorio Revolucionario, liderado por José Antonio Echeverría y compuesto por jóvenes estudiantes de la Universidad de La Habana, y grupos del oriente del país liderados por Frank País, la travesía se hizo en duras condiciones. La capacidad del barco era para no más que 20 personas y, sin embargo, iban en él 82 cuerpos mareados por la mar. El 2 de diciembre de 1956 desembarca el Granma en las costas orientales de Cuba, aunque con retraso, lo cual provoca que el alzamiento coordinado con Frank País en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956 no cumpla totalmente sus objetivos de distraer a las tropas de Batista para el desembarco del navío. Perseguidos, los expedicionarios sufren una derrota inicial en Alegría de Pío que causa la dispersión de los 82 combatientes, de los que solo llegan a la cordillera de la Sierra Maestra unos 20. Sin embargo, en enero de 1957, la guerrilla realiza sus primeras acciones guerrilleras, el combate de La Plata, con pleno éxito. De todo el año de 1957, la guerrilla crece y se fortalece, a pesar de las acciones ofensivas del ejército enemigo, expandiéndose a todo el territorio oriental a través de nuevas columnas guerrilleras y frentes, al mismo tiempo que crece también el combate en las ciudades, llevado a cabo principalmente por los estudiantes. Asimismo, se incrementa la represión de la dictadura, que cuenta con el pleno apoyo de Estados Unidos. Destacables en este año son el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo por el Directorio Revolucionario, el combate de El Ubero, 28 de mayo de 1957, que marca la mayoría de edad de la guerrilla, la creación de la segunda columna del ejército rebelde, la 4, comandada por el Che Guevara, la creación del segundo y tercer Frentes Orientales Frank País, liderado por Raúl Castro y Juan Almeida, respectivamente. El asesinato de Frank País el 30 de julio de 1957. El alzamiento del 5 de septiembre en la base naval de Cienfuegos. Marinos y luchadores clandestinos toman la ciudad por varias horas, destruyendo el mito de la unidad monolítica del ejército del régimen y resistiendo hasta que la mayoría caen combatiendo. En 1958 se convoca a la huelga general revolucionaria del 9 de abril, que mal planificada es sofocada por el gobierno, que, semanas después, convencido de la debilidad de las fuerzas revolucionarias, inicia una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir las guerrillas. La ofensiva es derrotada en batallas como la de El Jigue y Santo Domingo, donde logran cercar, destruir y rendir a varios batallones del ejército enemigo. Fracasada la ofensiva y con las armas capturadas, se crean varias columnas guerrilleras más, dos de ellas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Realizan la invasión al occidente del país, parten de la Sierra Maestra en agosto de 1958 y llegan al centro de la isla en octubre, habiendo atravesado más de 400 kilómetros. Una vez en el centro de la isla, estas columnas, tras reunificar a las fuerzas guerrilleras del Directorio
revolucionario, y el Partido Socialista Popular comienzan una campaña donde toman todos los poblados, destruyendo importantes fuerzas enemigas. En el oriente, entre tanto, las fuerzas rebeldes cercan las principales ciudades. Para fines de diciembre de 1958, la moral combativa del ejército del gobierno es muy baja. La Embajada de Estados Unidos comienza a buscar las vías para evitar el triunfo rebelde. Aunque se realizarán elecciones en noviembre de 1958, los revolucionarios no reconocen sus resultados. El 31 de diciembre, cuando las tropas del Che Guevara prácticamente ya han tomado la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla, y las tropas de Fidel Castro y Raúl Castro se preparan para tomar la ciudad de Santiago de Cuba. Batista huye hacia Santo Domingo con un numeroso séquito de seguidores. La Embajada de Estados Unidos, presintiendo que la revolución hará inviable la salida democrática, trata de organizar una junta militar, maniobra denunciada por Fidel Castro, que llama a la huelga general y ordena a sus comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzar hacia La Habana y tomar las instalaciones militares de la capital, hecho que se produce el 2 de enero de 1959. A partir de entonces, históricamente se toma como fecha del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959.